micrófono, por favor. Ahora sí. Hola, buenas tardes, Pero, ¿cómo estás, pero ahí Johnny? dice admin, ahí no dice Johnny. Sí, dice admin porque ese es su nombre en Zoom, admin. Ah, ese es su nombre artístico. En Zoom, Vamos a seguir, en Zoom ese es su nombre. vamos a seguir hablando de No, política, profe, no tengo problema con eso. señor Johnny Mosquera, buenas tardes, bienvenido. Cuánto gusto verlo. Tengo información de Betania, del corregimiento, tengo información política también. Buenas tardes, profe, saludos a todos ahí, estaba atento escuchándolo, lo que está pasando con el tema político, pero bueno, por acá me invitaron para hablar de deportes, así que con todo gusto. ¿Cómo Johnny, están? una pregunta que ahí estuvimos viendo a tu alumno Roderick Sclopis, ese alumno de Johnny, ese es cuadro de Johnny. Así. Sí, sí, ese es hechura de Johnny. Dando informes pormenorizados desde Odesur. Es una impresión que yo tengo, estoy equivocado, que Panamá ha tenido un desempeño no malo en Odesur. No, sí, de hecho, se ha tenido una, digamos, destacada participación. Creo que para ir lo de Ateína siempre se espera, ¿no? Que Ateína ha venido en un rendimiento altísimo prácticamente en todas sus competencias. Lo que se hizo en el tema de velocidad, en los deportes colectivos. Es decir, creo que se ha superado las expectativas de lo que se tenía en este evento y bueno, es importante de cara a lo que viene, sobre todo con el tema del deporte en Panamá, el deporte colectivo, ¿no? Pero a mí lo que me ha llamado la atención, Johnny, sí, afuera de la parte de los colectivos, las disciplinas individuales, me parece que también ha habido un desempeño que me ha llamado la atención. A ver, si no me Por eso, equivoco, por eso, por eso le después de mencionaba. los Panamericanos, Johnny, después de los Panamericanos, Odesur es la justa más importante en cuanto a cantidad de países convocados, ¿no? Aquí en el Sí, continente. sí, 100%. Pero le mencionaba sobre todo el tema de proyección colectiva porque también, obviamente, a veces por la cantidad de atletas, pero vimos lo que hizo Ateína, hemos visto lo que se ha hecho, por ejemplo, en el atletismo, el tema de Héctor Ascensión, el tema, o sea, los deportes individuales, como usted ha mencionado, también se han ido destacando en las recientes competencias. Hace poco tuvimos eventos en Colombia, ahora en esta área también teniendo, digamos, buena participación. Así que yo veo sobre todo de cara a lo que se está trabajando a futuro y creo que no había tanta, digamos, expectativas en estos juegos, pero se ha hecho un buen trabajo y ya se han conseguido varias medallas. Por ahí siempre lo que se espera de lo que hemos logrado, Ateína Bailo, que uno sí esperaba que de repente Ateína estuviera y simplemente ratifica lo que ha venido haciendo su buen desempeño, que uno espera que de repente ya para, digamos, coronar todo lo que ha hecho en su carrera en unos Juegos Olímpicos, de repente por ahí pueda conseguir algo, es lo que le falta a Ateína, que casi que ha conseguido todo. Pero el resto de los atletas, en 800 metros, se consigue una medalla que de repente por ahí no sé si uno no la tenía en el radar, pero son de esas sorpresas buenas, positivas a nivel individual también. Así que positivo, profe, me quedo con lo que usted ha mencionado, positivo lo que hemos hecho hasta el momento en esta competencia. Johnny, yo veía que hoy casualmente, yo creo que ayer, creo que fue que finalizó, ya habla Jorge Luis, pero hacían un recuento en un canal de televisión, creo que era, sobre nuestra participación en Colombia, y anteriormente fue donde en Paraguay, creo que fue, bueno, estos fueron en Paraguay, los hace más de un par de 2 años anteriores también, y decían sí, que como dice el profesor Cabrera, que este era nuestro mejor desempeño que habíamos tenido. ¿Cuántas medallas fueron al final entre oro, bronce y plata? Sí, vamos a mencionar, estaba buscando por acá estos juegos en Asunción para estar ya con el resumen completo. Por ejemplo, de las últimas participaciones en esta competencia, de lo que estamos acá revisando, el caso de Rodríguez, que se llevó una medalla de bronce en la prueba de los 300 metros con obstáculo. Creo que tampoco estaba por ahí en el radar de lo que habíamos mencionado esta mañana. Conversamos justamente con Roderick Scloppi, el atleta Shamar Chamber en los 800 metros, era lo que le estaba mencionando, que para mí tal vez uno a veces nos quedamos un poquito con los deportes más populares, pero esta medalla de oro para mí ha sido de las gratas sorpresas por parte de la delegación de Panamá, además que consigue
récord centroamericano y récord nacional en prueba de pista. Así que importante, y consigue su clasificación directa a lo que va a ser los próximos Juegos en Santiago del 2023. Solamente para resaltar algunos, por ejemplo, el luchador Ángel Cortés, también de Panamá, que ganó bronce en los 74 kilogramos, estilo libre, también de las, digamos, competencias importantes. Y para resaltar por parte de Panamá, Wilfredo López ganó medalla de bronce también. Esto fue al derrotar 10-0 a Marvin Chávez de Bolivia, esto en lucha estilo libre. Para resaltar solamente algunos de los nombres de los que hemos tenido, Delicer es un atleta que ha estado ya en los 200 metros plano hace rato, es velocista, participó en la prueba de los 200 metros con un tiempo de 21, se clasificó quinto en su serie, al final no le alcanzó, pero había tenido un bajón, ahora volvió a estar por ahí, digamos, volvió a estar en este tipo de competencias internacionales, y la verdad que importante para él volver a estar. Después el tema de las lesiones, cuando afectan a los atletas, cuesta un poco el regreso, y bueno, es importante que poco a poco, lo hizo Ateína en su momento, Carolina Karsten, por ahí el tema del boxeo se da en menos dimensión, pero sí cuesta un poco después que te lesionas regresar a este tipo de competencias. Y hablaba con, ¿cómo es que se llama? El apellido es bastante enredado. Hablábamos la semana pasada que, por ejemplo, Alvis Almendral no fue a lucha libre, tampoco, que Alonso Eduard tampoco participó, y no participó también, no me acuerdo qué otra atleta también panameña, que también se esperaba mucho de ella, pero tampoco participaron, así que fueron medallas que también, porque Alvis Almendral en lucha libre venía como Ateína en una subida interesante a través del tiempo de la competencia, ¿no? Sí, al final, digamos, algunos atletas, ya sea por temas que están en otras competencias o competencias futuras, deciden no participar. En otras ocasiones hay temas, usted sabe que históricamente a nosotros nos ha perseguido algunos temas especiales con el tema deportivo, pero muchas veces cuando, digamos, el caso de Alonso Eduard o el caso de Carolina Karsten, que tiene muchas competencias en Europa, tienen competencias muy cercanas, a veces le dan prioridad también a otro tipo de eventos. No estoy seguro que haya exactamente ocurrido esto, pero sí son de los atletas que cuando uno, por ejemplo, recientemente los Juegos Olímpicos con mayor proyección, Alonso Eduard, la misma Carolina Karsten, pero bueno, al final creo que también le da la oportunidad a los atletas que asistieron poder dejar el nombre de Panamá en alto, y la verdad que ha sido grata la sorpresa que hayan estado, sobre todo en el medallero, cuando tienes a países de Sudamérica que históricamente han sido muy fuertes, ¿no? Ahora, Johnny, los deportes de conjunto, el básquetbol, haber perdido con Chile todavía yo no lo entiendo. A ver, y lo del baloncesto, lo del baloncesto es especial, profe, porque no nos ha ido bien recientemente, prácticamente en todas las salidas que hemos tenido. Por ahí se presentaba, de hecho, uno de los dirigentes presentaba su renuncia porque al final creo que sí se esperaba más, pero en este momento el baloncesto atraviesa, digamos, una crisis, y usted maneja mejor estos temas político-deportivos. Es decir, ahí vienen pronto elecciones. En medio de las elecciones hay competencia, entonces los directivos, por ejemplo el caso de Yair Peralta, que es el que estaba al frente del baloncesto, no puede ir en este momento a otro periodo, pero también tiene su grupo, de repente por ahí intenta manejar. Entonces creo que es el reflejo de lo que está pasando. Por ejemplo, ahorita para el inicio de la liga, usted recordará, y si no, bueno, igual pongo en contexto a la gente que nos está viendo, algunos equipos deciden no participar, es justamente por esa lucha de poder, por digamos, esa diferencia política deportiva que están exigiendo. La federación, aún así, con equipos importantes, el caso de Colón, imagínense, en baloncesto, campeón en su momento, deciden no participar de este torneo. Entonces eso te dice mucho. Entonces lo que ocurrió en estos juegos, para mí, representa justo el reflejo de lo que ha estado ocurriendo internamente con el tema de la dirigencia del baloncesto. Nos preguntaban hace un momento por el tema del medallero. En estos juegos, Brasil acumuló un total de 319, Colombia 255, Argentina tercero, luego Chile, Venezuela, Ecuador, Perú,
Panamá quedó en el 11 puesto, superando a Bolivia, a Guyana y a Curazao. Pero importante, obviamente, el fogueo que han tenido los chicos, para mí, realmente importante. Y uno que ha estado, que ha tenido la oportunidad de estar con delegaciones, mire, cuando vemos a países con mayor, digamos, apoyo al deporte y tú logras y ves que Panamá con menos apoyo, país más pequeño, él logra realmente lograr una medalla de oro, es una hazaña importante y creo que acá se ha logrado justamente con esas 3 medallas de oro que tuvimos en su momento en estos Juegos, así que felicitar a los chicos y a seguir trabajando. Ahora, en el caso de Chile, que me parece que lo mencionaste de tercero o cuarto. Chile quedó cuarto, 38 medallas de oro, acumularon un total de 131 medallas. Pero es porque ellos tienen los Juegos Panamericanos el otro año. Es correcto, de alguna otra forma. Obviamente se están preparando fuerte porque el tema no es solamente ser sede de los Juegos, sino hacer una buena presentación. Usted sabe, profe, aquí tendríamos que inventar otra invitación para hablar de lo que representa organizar unos juegos, lo que deja no solamente en la parte de preparar atletas, sino de infraestructuras, lo que deja organizar eventos internacionales, lo que representa para el atleta poder tener más oportunidad, porque cuando te toca viajar, de repente las delegaciones se reducen, pero cuando estás en tu país, eso, justamente por eso, por tener tal vez más exposición o buscar quedar bien, tener mejores resultados, a veces se abre ese espacio para que más atletas, pero bueno, acá en Panamá tendríamos que hablar muchísima historia, hemos perdido muchos juegos recientemente, Mundial Sub-20, los Juegos Centroamericanos del Caribe, hay mucha historia y tendríamos, reitero, que dedicarle un programa entero a hablar de esos temas, pero bueno, es lo que está haciendo Chile. Se están preparando. Yo pongo, por ejemplo, en el tema fútbol, lo que está haciendo Canadá con a nivel de selección mayor, que se están preparando para el próximo Mundial y hace cuánto no clasificaba una Copa del Mundo. Bueno, esos productos justamente de toda esa preparación y de todo ese trabajo que venían haciendo y que consiguen ahora una clasificación prácticamente faltando dos fechas para que terminara la octagonal y lo consiguen. Bueno, algo muy parecido están haciendo también a nivel de selección femenina y lo pongo ejemplo en el fútbol porque se da bastante. Cuando te dicen, bueno, en tal año vas a organizar algo, empiezas a hacer un trabajo de base a largo plazo, construcción de estadio, proyección de atletas. Y bueno, funciona así en todos los deportes, pero bueno, de repente en el fútbol, que lo sigo un poco más, pongo el ejemplo porque ya hay, digamos, ejemplos que han dado resultado. El caso Qatar, por ejemplo. Imagínense, la invitación a Copa Oro. No es casualidad todo el recorrido que hizo, justamente también preparándose en la parte deportiva, porque la otra parte no necesita mucho Qatar, pero en la parte deportiva pues también intentarán tener una buena presentación en esta Copa del Mundo. Johnny, tú que conoces, un poco, tenía gente en el tema de lo que, ya profe, me quedé con eso en la mente de un pupilo dentro de los juegos estos de suramericanos. Panamá ha crecido en función de su delegación de psicólogos deportivos, ha crecido en función de entrenadores, de personal de fisioterapeutas, entrenadores de deportistas de alto rendimiento. En ese sentido hemos mejorado y tal vez eso un poco golpea el que los atletas nuestros estén dando un mejor rendimiento. Sí, se ha mejorado y bastante. Mira, y vuelvo y toco el tema del fútbol. Cuando se iniciaban las eliminatorias, hace 10, 15 años, la selección prácticamente no tenía nada. Ahora viajan con nutricionistas, viajan con todo. Pero bueno, esta es la selección mayor, tal vez a la que mayor le prestamos atención, incluyendo los medios, patrocinadores, gobierno, todo. Pero si nos vamos al resto de los deportes, por ejemplo, a nivel olímpico, ya las delegaciones tienen la parte psicológica. Está, por ejemplo, ahorita hay una chica muy buena trabajando, que de hecho estuvo en la Federación de Fútbol en su momento trabajando con categorías menores, María Carla, que está en el Comité Olímpico, una chica que realmente la parte psicológica la trabaja muy bien con el atleta, la parte emocional, preparar al atleta para este tipo de competencia, para de repente cuando no logran los resultados. Es decir, ya no solamente la preparación física, sino la preparación mental, que es importante y creo que en esa parte por ahí hemos ido mejorando. Ahora también con el tema de la tecnología, el tema de los videos, el tema de ver el rendimiento, todo eso ha ido evolucionando, ha ido ayudando
y en esa dirección va Panamá, no solamente en el fútbol, en el béisbol. Profe, no me dejará mentir, en su momento el equipo de Panamá Metro, y aquí, profe, sus aplausos, en su momento fue de los primeros equipos que en su administración utilizaban el tema del psicólogo, por ejemplo, en una categoría donde es muy necesaria la categoría juvenil. Luego, un par de años después, era prácticamente normal que dentro de las delegaciones estuvieran esa figura de motivador, de un psicólogo, y actualmente prácticamente lo tenemos en el resto de los deportes, compañero. Lo que pasa es que ahí estás analizando la conducta del ser humano. Correcto. Y en esta conducta a veces hay una serie de factores que inciden en el desempeño. Llámale al jugador, llámale a un profesional, llámale lo que quieras. Tienes que analizar la conducta del ser humano. Conozco en el caso de la joven que menciona Johnny, porque es amiga de mi hija Nairey, y conozco desde que, bueno, se conocen desde que eran chiquillas y cómo ha estudiado este tema del desempeño, o sea, la psicología del desempeño deportivo. Y bueno, es una joven profesional que ha ido demostrando que aprendió y lo está poniendo en práctica, ¿no? Y sobre todo, profesor, bueno, porque la psicología no se ha quedado ya en la rama solamente de la psicología general. No. Psicología clínica, hay jóvenes que se están preparando, conozco a esa y conozco dos más que están aspirando a ser psicólogos deportivos, que es sumamente importante tenerlos para poder todavía mejorar la actitud, lo que usted dice de los jugadores, de los deportistas panameños. Johnny, hace un rato hablaba del tema de fútbol. Nada más para terminar, mire, recientemente y hace 2 días había un clásico en el fútbol de Costa Rica y había un jugador que le estaba peleando la posición a un panameño, y le mencionaban, bueno, pero ¿cómo hiciste para quitarle el puesto tan rápido? No, empecé a molestarlo, y psicológicamente parece que no estaba preparado, empecé a decirle yo soy mejor y se fue bajoneando, y al final, cuando ya nos dimos cuenta, yo era titular, y ahí está, y lo mencionaba el técnico de la selección también en su momento. El jugador tiene que estar preparado, el atleta, no el jugador, el atleta tiene que estar preparado para manejar cualquier tipo de situaciones, y para eso hay personas especialistas en preparar justamente al atleta para afrontar eso. Johnny, una vez yo estaba viendo una práctica de Panamá Metro, y entonces estaban jugando, creo que es interescuadra, le llaman ellos. Sí. Y batearon un fly por detrás de la segunda, atrapable además, porque a veces hay fly que sí son, hasta se convierten en Texas. Y entonces al muchacho de la categoría juvenil no la agarró. Y yo estaba sentado justamente al lado de la psicóloga. Digo, explícame por qué ese muchacho no agarró esa bola, que hasta yo que no juego la hubiera agarrado. Me dice, ¿quieres la explicación? Te la voy a dar en los términos que tú vas a entender. Busca el boletín. Busca el boletín de él y te das cuenta por qué él no agarró esa bola. Concentración. Tiene buen desempeño como jugador, o sea, tiene las habilidades para ser jugador, pero no se concentra en lo que está haciendo. No se concentran. Y eso es un problema serio. Decía Bolillo, ¿cómo hago yo para hacerle entender a un jugador que tiene los líos con la familia en su casa y viene a la concentración y me trae eso aquí? Lo resaltaba mucho el técnico colombiano en su momento, de que, bueno, al final me toca a mí ser el psicólogo, decirle, bueno, los problemas déjelo allá, usted vaya a hacer el trabajo que yo quiero que haga en la cancha. En ese momento de repente no había una persona directamente en el día a día trabajando con la selección, después se incluyó, pero al inicio fue de las primeras declaraciones que daba, o de los primeros diagnósticos que encontró el ex técnico de la selección Bolillo dentro de la selección. Es decir, casi la mayoría de los jugadores llevaban sus problemas a la selección. Oye, incluso Zinedine Zidane, toda una eminencia y un deportista, tuvo ese final en un final de mundial donde le expulsaron casualmente porque el otro jugador psicológicamente lo bloqueó. Pero Johnny, hablando de fútbol, ¿quién crees que se lleva la Copa de Oro? El Balón de Oro. Bueno, ya el Balón de Oro tiene dueño. Karim, sí, ya se entregó hace un par de horas. Karim Benzema, merecidísimo por todo lo que indiscutible. con el equipo del Real Madrid. ¿Qué dice Orman? Indiscutible.
Sí, indiscutible, Pero indiscutible. Orman, ¿tú lo dices por desempeño futbolístico o por chombo? A ver, ¿no? No, A saber. desempeño futbolístico. No había Bueno. cómo ganarle a Karim Benzema ese balón. No había cómo ganarlo. Pero bueno, acá ya terminando, digamos, un poco con ese reinado que tuvo en su momento Messi, también Cristiano Ronaldo. Messi que ni siquiera estuvo entre los 30. Pero bueno, al final, importante. Hoy, por ejemplo, imágenes que se recuerdan en su momento cuando Karim Benzema aplaudía a sus compañeros que por ahí recibían el premio, entre ellos Cristiano Ronaldo, y hoy le tocó, bueno, fue un proceso de preparación y ahora le tocó a él estar al frente del escenario y recibir el título muy merecido. Yo creo que, y Orman y el resto que en algún momento hemos seguido muchísimo el fútbol, si lo ganaba Messi, la gente que sigue a Cristiano no estaba contenta. Si lo ganaba Cristiano, la gente que sigue a Messi no estaba contenta. Bueno, en este premio, creo que la mayoría, tanto fanáticos del Barça, del Madrid, de Argentina, Brasil, el que sea, creo que no se ha dado tanto, o no se ha dado, de hecho no he leído que alguien diga no lo merecía. Creo que hay un consenso importante y bueno, al final no veía cómo no lo ganaba Karim Benzema. Era para Valverde, Johnny, era para Valverde. Bueno. Para nada. Oye, Johnny, muchísimas gracias. no, espérate, no despida a Johnny todavía, porque Pero es que incluso para que no nos sabe. ratifique una noticia del Mundial de Béisbol, que todos pensábamos que Panamá jugaba en Miami, o si no jugaba en Arizona, ahora nos mandaron para Taiwán, Johnny. Mire, ya yo estaba cotizando, Orman, ya yo estaba cotizando, usted sabe, Estados Unidos, las compras y demás, usualmente vamos bastante en Copa Oro, aprovechar la visa, pero no, nos mandaron para China. Anda con pisar a Taipei. Exactamente, vamos a estar en el grupo con Cuba, con Italia, Netherlands, así que interesante lo que va a ser el grupo, pero sí ha sido sorpresa. Conversábamos con el gran David Salayandía más temprano y sorprendió a todos, porque en su momento se había dicho que eran Estados Unidos donde iba a estar el grupo de Panamá, pero bueno, acá preparado entonces para lo que va a ser ya el otro año este clásico mundial de béisbol. Está Cuba, profe. Ahí lo acabo de ver. Sí, está Cuba. Pero bueno, oiga, los dejo, espero que nos sigan invitando para seguir hablando de deportes. Este fin de semana se jugó el clásico, ganó el Madrid, a nivel local la cosa está interesante en la Liga Panameña de Fútbol, y bueno, muchos temas interesantes, así que... Los Yankees están al borde de la eliminación, muchas cosas que hablar. El partido está empezando y no van a eliminar a los Yankees, tranquilo, no lo van a eliminar. No lo van a eliminar. Orman, acuérdate que Johnny va a Chiriquí y a los Yankees. Sí, por eso le dije. Qué bárbaro, pero está bien. No, gracias, saludos. A este le gusta la mala vida. 6, 3 minutos, vamos al cambio y regresamos en 5 a las 5.